Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. También saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día terminamos esta serie, La fe que agrada a Dios. Y este es el tema número 3 para los que anotan. Y el título de la enseñanza de hoy es, La verdadera fe se demuestra por las obras. Así titula. Vamos al libro de Santiago, el capítulo 2, el versículo 18, por favor. Quiero que estén atentos, por favor, no se distraigan, porque esta enseñanza, hermanos, va a definir y te va a hacer entender si la fe que estás profesando es la que agrada a Dios o simplemente es una fe muerta. Por favor, estén atentos, una fe que no sirve. Santiago capítulo 2, versículo 18, así dice el Señor. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, este tema ha llegado a ser controversial dentro de la iglesia cristiana. Pero ¿cuál es el tema controversial? Si la salvación se obtiene por fe, solo por fe, o por fe más obras. Y el asunto se complica por la incomprensión de algunos pasajes de la Biblia que aparentemente se contradicen. Pero hoy vamos a analizarlos y vamos a ver que no hay contradicción alguna. Al contrario, se complementan los unos con los otros. Allí en Romanos capítulo 3, el versículo 28, el apóstol Pablo establece una verdad. Mira lo que dice. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero por otro lado, miren lo que dice Santiago. Estamos en el capítulo 2, donde aparentemente surge una contradicción entre Pablo y Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 24. Miren lo que dice. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Notan la aparente contradicción? ¿Sí o no? Pero esa aparente contradicción desaparece cuando estudiamos de manera detenida lo que Pablo enseñó y lo que Santiago enseñó. Y cómo cada uno presenta su tesis acerca de lo que enseñaron con distinto enfoque y desde distinta perspectiva. En primera instancia, Santiago, él está refutando, está derribando una creencia equivocada que tenían algunos cristianos de su tiempo, que creían que ellos podían tener fe y eran salvos, y que no había la necesidad de mostrar la fe que decían tener con buenas obras, con los frutos de Dios, con la obediencia a Dios y a su palabra. Por eso les escribió Santiago para corregir ese error. Y en el versículo 17, miren lo que dice. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí Santiago está enseñando que la fe genuina, la fe verdadera en Cristo, debe producir buenas obras como resultado, como consecuencia de haber sido transformados por el poder de Dios. Pablo lo dijo también, pero de otra manera. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí se refiere a las obras viejas, las malas obras, las pecaminosas pasaron, y ahora todas son hechas nuevas. Entonces Santiago está enseñando que las obras son la evidencia de una fe genuina. Saltemos, versículo 20, miren lo que dice Santiago. Mas, ¿quieres saber, hombre vano? Tratando de corregir a los que pensaban así.
que no tenían entendimiento. Y el día de hoy también hay cristianos que piensan así y dicen, solo basta la fe. Y no es necesario mostrar ningún cambio. No es necesario mostrar buenas obras, los frutos de Dios, la obediencia a Dios y a su palabra. Es decir, pueden fornicar, pueden adulterar, pueden escuchar música secular, pueden vestirse lasciviosamente, pueden fumar, pueden tomar, pueden hacer todo lo que quieran, porque dicen, nada nos separará del amor de Cristo. Y así mismo decían en estos tiempos de Santiago. Pero él los corrigió, no, están equivocados. ¿Qué más dice? Que la fe sin obras es muerta. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Gloria a Dios. Aparentemente parece que Santiago estuviera enseñando que para la salvación es fe más obras buenas, pero no es así, y lo vamos a demostrar. Aleluya. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? O sea, es inseparable. Sí o sí, aquel que dice que ha creído en Cristo y es un cristiano, es nacido de Dios, sí o sí, por la nueva naturaleza que tiene, debe producir ¿qué? Buenas obras, los frutos de Dios. ¿Qué más dice? Y que la fe se perfeccionó. ¿Qué? Por las obras. Es decir, la fe resultó en todo su concepto bíblico las buenas obras, como evidencia de la salvación, no para ganarse la salvación, sino como la evidencia de que ya eran salvos, porque producían buenas obras, frutos de Dios. Aquí Santiago de ninguna manera está enseñando diciendo que la justificación es por fe más buenas obras. No, eso no es bíblico, eso está torcido. La justificación, aleluya, no viene por fe más buenas obras, no. Sino que cuando una persona cree verdaderamente en Jesucristo, es justificado por la fe. Y como consecuencia debe demostrar esa fe. ¿Cómo? Con buenas obras, con frutos de Dios, con obediencia a Dios y a su palabra en su vida. Si una persona asegura ser cristiano, pero no da los frutos de Dios, no tiene buenas obras en su vida, lo más seguro es que esa persona tiene una fe muerta. Pregunta: cuando estábamos en el mundo, por naturaleza, por consecuencia, ¿qué obras dábamos? ¿Ah? Obras malas. Eso venía como algo natural. ¿Por qué? Porque esa era nuestra vieja naturaleza. Borracheras, engañábamos, mentíamos, fornicábamos, adulterábamos, bebíamos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era el resultado de nuestra vieja naturaleza, ¿sí o no? Pero cuando venimos a Cristo, esta nueva naturaleza que tenemos, también como resultado va a producir obras, pero buenas obras, ¿sí o no? Y eso es inevitable. Y si alguien que se hace llamar cristiano no está produciendo buenas obras, los frutos de Dios, ese cristiano nunca nació de nuevo. ¿Por qué? Porque no tiene la naturaleza de Cristo. No demuestra que es una nueva criatura. Y puede alegar, puede decir, yo soy salvo, yo tengo fe, pero con su vida no lo demuestra. Entonces ese hombre tiene una fe muerta, una fe que no sirve. Vayamos a Tito, por favor. Antecede a Hebreos. Tito capítulo 1, versículo 16. Mira lo que dice el Señor. Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, dicen, yo conozco a Dios. No son ateos, ojo, no son ateos. Estos son hombres que tienen el título de cristianos. Dicen que tienen fe, pero con sus hechos lo niegan. O sea, sus obras no actúan juntamente con la fe, con esa fe que dicen tener. No producen buenas obras, no producen los frutos de Dios. Se están engañando ellos mismos. Ustedes y yo, todos los hombres, hermanos, tenemos la libertad de creer lo que pensemos y dar la interpretación de la Biblia como más nos guste. Ya han surgido muchas religiones, muchas denominaciones dentro del cristianismo que dicen tener la razón. Pero escuchen bien lo que voy a decir. Si no demuestran su fe con sus buenas obras, su fe es una fe muerta. Santiago lo dice. Volvamos a Santiago, capítulo 2, el versículo 14. Mira lo que dice el Señor. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermano, por más que alegues, por más que digas, yo he creído en esto, yo me gradué en un instituto bíblico, yo fui a la Universidad de Oxford, tengo un doctorado en teología, yo creo esto y esto, porque me lo enseñaron, y yo creo y no sé cuánto. Está bien, ok. Pero si tus acciones no demuestran con buenas obras, ¿podrá esa tu fe salvarte? Aunque digas, yo tengo fe, yo soy salvo, a mí nadie me toca. Sí, está bien. Pero si esa tu fe que dices tener, no lo demuestras con buenas obras, ¿podrá esa tu fe salvarte? Santiago dice que no. La Biblia dice que no. Ahora vamos a ver a Pablo. ¿Y qué es lo que enseñó respecto a esto? Y vamos a ver que dice lo mismo que Santiago, pero en otra perspectiva. Y vamos a ver que no se contradicen. Vayamos a Efesios, hermanos. El capítulo 2, el versículo 8. Está después de Gálatas. Efesios capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es algo que no merecemos, pero se nos es dado por la misericordia de Dios. La salvación es algo que no merecemos y no la podemos comprar, ¿verdad que no? Y aquí dice que es por gracia, por un favor inmerecido. Nosotros no merecíamos nada, pero por gracia, y ese es el concepto en la Biblia, aunque no merecemos la salvación, Dios nos la regala. ¿Qué? La salvación. Pero algunos rehusan creer y rechazan a Cristo. No, yo no creo eso. Y esos hombres son condenados. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué somos salvos? ¿Por gracia o porque hicimos algo? ¿Ah? Por gracia, gratuitamente, por creer en Jesucristo y en su palabra. Ahora, ¿cuál es el medio para recibir este regalo? ¿Ah? ¿La fe? ¿Sí o no? Está claro aquí el concepto bíblico. Somos salvos por gracia. ¿Qué más dice? Y esto no de vosotros. Aleluya. Entonces esto no viene por nuestra voluntad, sino esto es un regalo de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Pues es don de Dios. Y aquí don significa regalo, es decir, Dios nos regala la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, si nos quedamos aquí,
nos va a quedar la idea de que no necesitamos demostrar esa fe que decimos tener con buenas obras. Y es ahí donde tropiezan muchos. ¿Por qué? Porque aíslan ese versículo. Por eso se los dije. No aíslen los versículos. Vean lo que está antes y lo que viene después. Aleluya. Porque inmediatamente después Pablo menciona las buenas obras. Miren lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Aquí están las buenas obras. Ahora, ¿somos salvos por buenas obras? No. En el versículo 9 dice que no. Entonces, ¿qué significa el versículo 10? Son la evidencia ¿de qué? De que somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Y por consecuencia salvos. Y vamos a producir, de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, ¿qué? Los frutos de Dios, las buenas obras. ¿Están entendiendo? Te alabamos, Señor. Seguimos. Versículo 10, la segunda parte. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, algunos conceptos teológicos erróneos, torcidos, y muchos cristianos se lo creyeron, aseguran que no tenemos que demostrar con nuestra vida de que somos salvos. Dicen, basta con creer. Y si haces eso, nada te separará del amor de Dios. Y enseñan erróneamente. Por más que aborte, por más que fornique, por más que adultere, 1000 veces, lo que sea, nada me separa del amor de Dios, dicen. Y sobreenfatizan que lo único que necesitan es la fe. Y no hay necesidad de demostrar las buenas obras, los frutos de Dios. ¡Somos salvos! ¡Basta la fe! Pero ese es un error. Ese era el enfoque. Esa era la enseñanza de Santiago. Y les decía, no, están equivocados, no se engañen. Esa es una fe muerta. ¿Por qué? Porque no tiene buenas obras, no tiene los frutos de Dios. Esa fe no ha recibido el don de la salvación. Esa persona no es salva. Tu fe no se está perfeccionando porque no tienes obras. Y ese es un error, hermanos. Un terrible error. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Pregunta: ¿serán importantes las buenas obras, los frutos de Dios en la vida de un cristiano? Sí. ¿Para ganarnos la salvación? No. Sino como confirmación de que somos nuevas criaturas. Ahí te vas a dar cuenta si eres una nueva criatura o no. Escuchen, esto es muy importante. Dios nos creó para que vivamos haciendo el bien. Cuando Dios nos rescató, nacimos de nuevo, Él va a producir de esos sus hijos, ¿qué? Gente buena. ¿Sí o sí? ¿O ustedes creen que va a producir gente mala? ¿Verdad que no? Por eso, cuando alguien dice, yo soy salvo, yo creo, yo tengo fe, etcétera, etcétera, pero si esa persona no demuestra esa fe que dice tener con buenas obras, con los frutos de Dios, esa persona no es de Dios. Está muerto. Esa su fe no sirve. Escuchen, todo cristiano que dice creer en Jesucristo debe ser una persona buena. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había planeado desde antes. Entonces Pablo y Santiago no se contradicen en la enseñanza sobre la salvación y las obras. ¿Se dieron cuenta que no se contradicen? No, por el contrario, se complementan.
Están hablando de lo mismo, pero desde diferentes perspectivas, diferentes enfoques y énfasis. Pablo enseñó, recalcó que la salvación es por fe, solamente por fe, y eso es verdad. Mientras que Santiago pone énfasis en el resultado de la verdadera fe, que son las buenas obras, los frutos de Dios. Pero ¿por qué el énfasis de Santiago en el resultado de la fe? Porque algunos creían que no era necesario demostrar con el cambio de vida, que tenían una nueva naturaleza, con las buenas obras, con los frutos de Dios. Y todo eso vino como resultado de la fe verdadera, que se ve. Pero ellos decían, solo fe, solo fe. Ningún cambio en la vida, nada de buenas obras, nada de los frutos de Dios. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que andemos haciendo buenas obras. ¿Sí o no? Vayamos al Evangelio de San Mateo, por favor, el capítulo 7. Mateo capítulo 7, el versículo 15 al 18. Miren lo que dice el Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Están disfrazados esos hombres. Aleluya. Pero ¿cómo les podemos reconocer si son lobos o son ovejas? El Señor Jesús te da la respuesta. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí frutos son obras. Por sus obras los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Un árbol de naranjas, ¿qué va a producir? Un árbol de guindas, ¿qué va a producir? Escuchen, hermanos. El árbol de naranjas tiene que dar naranjas. El árbol de guindas tiene que dar guindas. El verdadero cristiano, el cristiano genuino, ¿qué tiene que dar? Buenas obras, frutos de Dios. Por eso Jesús dijo, por sus frutos. Y te repito, aquí frutos son obras. Es decir, por sus obras los conoceréis. Por cómo viven, por lo que hacen. ¿Están entendiendo? Pero cuando un pastor, un predicador, un cristiano, sea quien sea, tenga el título que tenga, si no tiene frutos buenos, no tiene buenas obras, por más que alegue, yo soy pastor, yo soy el mejor, yo soy cristiano, yo soy salvo, yo tengo fe, por más que diga lo que diga, esa persona, si no tiene buenas obras, no es parte de la iglesia. Es cortado de la iglesia. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. Escuchen, versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto, es decir, que no tiene buenas obras, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus obras los conoceréis. Lamentablemente, hermanos, los cristianos el día de hoy, la gran mayoría andan metidos en las redes sociales, ¿sí o no? Horas en el Facebook, en el WhatsApp. Y hay cosas buenas en el internet. Otras no tanto, pero otras están mal, muy mal. Pero se entiende que un cristiano se ocupa de las cosas buenas, porque es una persona buena, ¿sí o no? Pero yo he descubierto en las redes sociales a cristianos discutiendo, peleándose, ofendiéndose, burlándose, despreciándose, unos con otros, mutuamente. ¿Cuál es la razón? Tratando de ganar y defender la doctrina de su iglesia y su denominación, defendiendo a sus pastores. Y cuando están peleando y no están de acuerdo en algo, se empiezan a ofender y dicen, yo tengo la verdad, tú eres un hereje, que tu pastor es esto, el otro, ¿y el tuyo qué? Y les nace un odio entre ellos, donde todo el mundo los ve. Ustedes saben que cualquier persona ve eso en la red, ¿sí o no?
Y a todos estos que contienden, que ofenden, que se pelean, que se desprecian mutuamente en Facebook, y no solo eso, hasta se maldicen, háganme el favor. Pero a todos estos, Santiago les dice lo siguiente. Volvamos a Santiago, pero al capítulo 3. Santiago les comienza a hablar sobre la lengua. Y si son observadores, noten que el capítulo 3 es la continuación del capítulo 2, donde ya estudiamos. Aleluya. Te alabamos, Señor. Donde Santiago enseñó, tú tienes fe, pero no tienes obras. ¿Podrás a tu fe salvarte? No, no. Y Santiago se va al terreno de los hechos. Y miren lo que dice acerca de la lengua. Y esto va para aquellos que dicen y que alegan tener fe, pero no tienen obras. Yo conozco la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Yo tengo el mejor conocimiento teológico. Mi iglesia, mi denominación es la verdadera. Y solo en mi denominación se salvan. Y alegan, pero agreden. Son malos. Ofenden, etc. Pero miren lo que dice Santiago. Capítulo 3, el versículo 9. Con ella, hermanos, es la lengua, no es la señora del frente. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Como hace un rato. Y qué hermoso es bendecir al Padre con nuestra lengua, con nuestra boca, ¿sí o no? Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe de ser así. ¿Con quiénes no debe ser esto así? Con los cristianos, entre cristianos. ¿Lo están entendiendo o no? Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Cuántas de ustedes, hermanas o hermanos, también tienen lavaplatos? Y cuando van a abrir el grifo, aleluya, y abren la pila, les sale limonada, o jugo de naranja, o una chocolatada. Imposible, ¿verdad? Nadie se preocupa por qué saldrá del grifo. O tu marido se acerca y te dice, mi amor, o tal vez salga un jugo de papaya. No, porque solo está diseñado para que salga agua potable. ¿Están de acuerdo? Versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Imagínense, hermanos, cuando van a un árbol de manzanas para recoger unas manzanitas que se les antojaron, y de pronto te acercas y ahí en vez de manzanas están colgados locotos. No. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Yo hice mi propia versión, hermanos. ¿Qué más dice? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y aquí fuente es boca. ¿La boca de quién? De un cristiano. O sea, un cristiano no puede estar bendiciendo, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, pero después estar maldiciendo. Te odio, desgraciado, muérete. Terrible, hermanos. Imposible. No, ese no es cristiano. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Alguien dirá, yo soy sabio, yo soy entendido, entiendo toda la Biblia, tengo el mejor estudio teológico, todos están mal menos yo. Qué bueno. Pero, ¿haces tú esto? Mira lo que dice a continuación. Muestre. Tienes que mostrar. ¿Cómo? Por la buena conducta, sus obras
en sabia mansedumbre. Hermanos, cuando los ofendan, hablen mal de ustedes, los agredan, ¿qué van a hacer? ¿Se van a poner a pelear con ellos? ¿Ah? Si no lo haces, hermano, esa es una señal que tienes una nueva naturaleza. Eres nueva criatura. Pero si lo haces, por más que digas, por más que alegues, yo soy salvo, yo tengo fe, yo creo. Esa tu fe que dices tener, escuchen, no te va a poder salvar, hermano. No te va a poder salvar. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, es decir, pleitos, discusiones dentro de tu corazón, ¿qué? No os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Cuál es la verdad aquí? Que tus obras que estás manifestando demuestran que tu fe no sirve, está muerta. ¿Lo alcanzan a ver? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos tienen la fe genuina? ¿Cuántos pueden decir yo? ¿Ah? ¿Cuántos? Pero si tú eres uno que dijo yo, demuéstralo. ¿Cómo? Con tus buenas obras. En tu diario vivir en sabia mansedumbre. Porque miren lo que viene a continuación, versículo 15. Porque esta sabiduría, esa conducta, no es la que desciende de lo alto. ¿Cuál es la sabiduría que no desciende de lo alto? Es de esas personas, de esos cristianos que dicen, yo tengo fe, yo conozco los misterios teológicos, y da. Gloria a Dios. Y solo se quedan ahí. ¿Por qué? Porque peleas con todo el mundo, eres egoísta, agredes a los demás. ¿Y crees que solo por tener fe o por decir que tienes fe, y no tienes que mostrar nada con tus buenas obras, con los frutos de Dios? Mira lo que dice. ¿Qué clase de naturaleza tienes? Sino que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Es diabólico. Aquellos que se dicen cristianos y están peleando en internet o con tu vecino, en tu barrio, con tu familia, gloria a Dios. Eso es terrenal, animal y diabólica. Porque esa es la naturaleza del diablo. Alega todo lo que quieras de que tienes fe, de que estudiaste en Harvard, de que tienes un doctorado en teología, en divinidades. Está bien que hayas estudiado. Es más, felicidades. Pero si tus hechos no demuestran en santa y sabia mansedumbre, y te la pasas calumniando, insultando, burlándote, calificando a otros y poniendo apodos, te estás engañando a ti mismo. ¿Podrá esa fe salvarte? Según la Biblia, no. Según Santiago, no. ¿Qué dice el versículo 16? Porque donde hay celos y contención, y de los celos, las envidias, salen ¿qué? Las ofensas, salen las amarguras, y eso provoca contención. Allí hay perturbación. Hermanos, cuando los cristianitos nuevos, recién nacidos, y entran al Face y comienzan a ver estos pleitos entre iglesias, entre denominaciones, entre religiones, y quieren meter paz, y comienzan ahí a escribir, no hermanos, no debemos de pelear. Lo agreden. Quítate tu débil en la fe, sal de aquí. Estos debates son para los que conocen la Biblia. Uy, hermanos, ¿cómo conocen la Biblia esos hombres? Pero Santiago dice que en medio de todo esto hay, ¿qué?
toda obra perversa. Y Santiago no termina ahí, remata en el capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 17. Seguimos en Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Se entiende, hermanos, que el cristiano sabe hacer lo bueno? ¿Sí o no? Porque aquí le está hablando a los cristianos. Ahora, ¿qué es lo bueno? ¿Echar leña al fuego? No. Porque algunos echan leña al fuego. A mí tampoco me gusta esa iglesia. Descubrí algo, te lo mando por inbox. Está de moda eso, ¿no? Para que tú lo publiques y se entere todo el mundo. Y todo esto es dejarse llevar por la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y muchos cristianos son arrastrados y le ponen su like. Está mal. Pero también Pablo advierte de que no participemos en los pecados ajenos. ¿Qué son los pecados ajenos? ¿Cómo participamos de ese tipo de pecado? Cuando ves que tu hermano, aunque sea el pastor, y está pecando, pero cierras tu boca, no le dices nada, no lo corriges, porque es tu amiguito, porque es tu pastorzote, y no le digo nada, porque sí tienes razón en lo que dice en internet. No, hermanos, no participen de las malas obras de otros, sino repréndelas. Así dice Pablo. Volvamos al Evangelio de San Mateo capítulo 5. Y esta es una enseñanza de Jesucristo mismo. Y él mismo enseña lo que posteriormente enseñó Pablo y Santiago. Pero estas enseñanzas de Jesús en las iglesias el día de hoy es como que estuviera fuera de moda. Y los cristianos de hoy dicen: yo quiero verdades profundas, alimento sólido. Y cuando algún pastor abre Mateo 5, habla del sermón del monte, dicen: eso ya me lo sé, eso es de bebés. Y ya no le hacen caso a Jesús. Qué triste, ¿no? Vamos a ver lo que dice el tan despreciado mensaje de Jesucristo el día de hoy. Mateo capítulo 5, el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Pregunta: ¿a quiénes les está diciendo esto? ¿Ah? ¿A los del mundo? No, a todo aquel que se dice cristiano. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, es imposible. Y esto es en alusión a que si somos verdaderos cristianos, es imposible que no se vea nuestra luz, o sea, nuestras buenas obras. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. Es imposible, ¿no? Tú no vas a prender la luz para ponerlo debajo de una cama, ¿verdad que no? ¿Qué más dice? Sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Esto es una metáfora acerca de los cristianos. Que nuestra luz va a alumbrar a todos. Porque una luz no se puede esconder. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué es vuestra luz? ¿Ah? Tu vida, lo que haces, cómo vives delante de los hombres. Ahora, ¿cuáles hombres? Pues todos los hombres, cristianos y no cristianos. Alguien dirá: es que yo no hago las cosas para que me vean, lo hago en secreto. Pero Jesús dice: no tuerzas el mensaje. Y quieren torcer las escrituras. Cuando Jesús dijo: cuando ofrendes, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y esto está hablando, hermanos, de no tener una actitud para ganar fama. O que la gente diga: wow, no, hipócrita. Así dijo Jesús.
Pero aquí dice que la gente nos tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Las buenas obras, los frutos de Dios. ¿Ven que es lo mismo que enseñó Santiago y Pablo? Seguramente nosotros hemos dicho o escuchado algo que ya se acuñó en la iglesia cristiana, y es lo siguiente: tú le compartes a alguien del Señor y te contesta: no me insistas, yo no iré a la iglesia. Yo iría a la iglesia, pero yo no voy, porque conozco a varios cristianos que van a la iglesia, pero son terribles, tienen doble vida, son unos hipócritas. Por eso yo no voy a la iglesia. Aunque me invites, no voy a ir. Entonces la respuesta que ya se acuñó entre los cristianos es: no pongas tus ojos en el hombre, pon tus ojos en el Señor. Porque los hombres fallan. ¿Verdad que es eso lo que dicen los cristianos? Pero esa es una verdad a medias. Porque aquí Jesús está diciendo que tienen que vernos. El problema es, y se agudiza, cuando los cristianos que alegan, que dicen tener fe, no viven de acuerdo a lo que dicen creer. Y el vecino de tu lado se da cuenta que les dices unas palabrotas a tu esposa, a tus hijos. Ve cuando la mujer no respeta a su marido. Y se dan cuenta de todo. Entonces estos vecinos dicen: yo conozco a esa familia. Dicen ser cristianos. No, son unos hipócritas. Ahí se complica el asunto, hermanos. Y Santiago nos desengaña. ¿Podrá esa fe salvarte? No, no te engañes. Esto es confrontativo, ¿sí o no? Pero te lo está aclarando para que te arrepientas. Y todos estamos incluidos aquí. Pablo sabía que había malos testimonios dentro de la iglesia. Pero él nunca dijo: ven a Cristo, y no a los cristianos. Hipócritas, no. Ahora, Pablo sí presentó a Cristo, predicó el evangelio de Cristo. Y lo puso como el fundamento de la iglesia. Pero les advirtió en Efesios capítulo 5. Porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Andad, caminen como hijos de luz. Nada de que puedo seguir bailando música secular, o fornicar, o adulterar, o emborracharme. Porque soy cristiano y nada me separará del amor de Dios. ¿De verdad creen eso, hermanos? ¿De verdad creen eso? No te engañes. Gloria a Dios. No te engañes. Porque eso es literalmente imposible. Vayamos a Efesios capítulo 5. Pero señalen Mateo 5. Versículos 3 y lo vamos a leer hasta el 5. Aquí hace la advertencia Pablo. Miren. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, amor al dinero, tacañería, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, malas palabras, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, alabando, glorificando a Dios por todo lo bueno y por todo lo malo. Ahora escuchen, esto es importante. Y aquí te va a desengañar el Señor. Porque sabéis esto, tienen que entender esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que ame el dinero tacaño, que es idólatra, ¿qué dice? Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno de esos que nombramos, hermano, tiene entrada al cielo. Por eso entiende, la gente nos ve y nos seguirá viendo cómo vivimos en este mundo. Hermanos, cuando un cristiano tiene buenas obras, miren lo que provoca. Volvamos, Mateo capítulo 5. La última parte, el versículo 16. Mira lo que dice el Señor. Para que vean vuestras buenas obras, ¿y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo van a glorificar
a Dios por las buenas obras de los cristianos. Oye, ¿ya viste a Pedro Picapiedra? El borracho, el parrandero, que golpeaba a su esposa, maltrataba a sus hijos, le gritaba y hasta mujeriego era. Pero ¿te diste cuenta cómo cambió? Y todavía se acerca y te dice, oye, te invito a la iglesia. ¿Qué le pasó a este? Nada. Simple y sencillamente está mostrando su fe. ¿Para ganarse la salvación? No, sino porque ya es salvo. Lo está demostrando con sus buenas obras, con los frutos de Dios. Y esto provoca alabanza a Dios. El apóstol Pedro también entendió lo que Jesús enseñó. Y todos los apóstoles lo entendieron. Vayamos a Primera de Pedro. El capítulo 2, el versículo 11. Así dice el Señor. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Es decir, abstenerse de contender, pleitear, difamar y muchas cosas semejantes. Aleluya. Que batallan contra el alma. Y ahí estamos luchando. Y luego dice lo que debemos de hacer. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los que no conocen a Dios, para que los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Quiénes van a considerar nuestras buenas obras? ¿Ah? Los de afuera, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, pero sobre todo nuestros vecinos y nuestra familia. ¿Sí o no? Por eso los cristianos somos luz. Esa luz irradia cuando hay buenas obras, los frutos de Dios. Hermanos, hay una enseñanza que se conoce como la parábola del buen samaritano. ¿La han oído? Vayamos a Lucas. Y esto es confrontativo, hermanos. El capítulo 10, versículo 25. Mira lo que dice el Señor. Lucas capítulo 10, versículo 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó. ¿Quién era un intérprete de la ley? Era un hombre que había estudiado con los mejores rabinos. Estudió en las mejores escuelas de la ley. Había sido adoctrinado, enseñado en la ley de Moisés para que fuera un erudito. Sabía toda la ley, no se le iba nada. ¿Qué más dice? Y se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Yo quiero subrayar el verbo hacer. ¿Por qué le dijo qué tengo que hacer? Porque eso era lo que decía la ley antes de que viniera Jesús. En la antigüedad, en el tiempo, en la dispensación de la ley, uno se salvaba haciendo las obras de la ley y así podía ganarse la salvación. Pero cuando Jesús vino, eso cambió. Ahora la salvación viene por fe, pero la verdadera fe se ve. ¿Cómo? Por lo que hacemos. Y por más que alguien alegue que tiene fe, si no muestra esa fe que dice tener, esa fe no sirve. Y aquí Jesús le va a enseñar. Versículo 26. Aleluya. Él le dijo: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y esta frase, ¿cómo lees?, significa, cuando la lees, ¿cómo la entiendes? Versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y miren lo que le responde Jesús, versículo 28. Y le dijo: bien has respondido. Es decir, aleluya, este hombre
Gloria a Dios, aleluya. Tenía el conocimiento intelectual. Él sabía lo teórico. Por eso Jesús le dijo, bien has respondido. Pregunta, ¿tenía una interpretación correcta de la ley? Sí, sí. Esa teoría estaba bien. Pero miren luego lo que le dice. Haz esto y vivirás. ¿Qué le está diciendo aquí? ¿Le está diciendo que por hacer buenas obras se va a ganar la salvación? No, no se equivoquen. Le está diciendo lo mismo que Santiago. Si dices que crees, que amas al Señor y que Él es todo para ti y que amas a tu prójimo como a ti mismo, pues demuéstralo. Obedece a Dios. Hazlo. Hermanos, ¿quieren saber si realmente aman a Dios? ¿Quieren saber si realmente aman a su prójimo? ¿Ah? Demuéstrenlo. Háganlo. Obedezcan a Dios. Y vivirán. Esa es la recompensa, hermanos. No para ganarte la salvación, sino porque verdaderamente amas al Señor con todo tu corazón y le obedeces. Y eso lo tienes que demostrar con hechos, no solo con palabras. Pero como la naturaleza del hombre es mala y no quiere obedecer y siempre quiere justificar su desobediencia. ¿Ustedes conocen a gente así? ¿Que se quieren justificar? ¿Ah? Sí, ahí dice, pero ¿cómo les cuesta, hermanos, ayudar al pobre? ¿Cómo les cuesta ayudar a los que están en desgracia? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no quieren obedecer. Y aunque conozcan la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, aunque sepan toda la Escritura, si no lo practican, ¿sabes qué? Ellos se convierten solo en oidores y no hacedores de la palabra. ¿Pueden ver la diferencia? Y miren lo que le dice este hombre, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse, asimismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Con tal de no obedecer, se hacía primeramente al que conocía la Biblia, pero después se hacía al que no entendía la palabra. Pero la palabra es clara. Es como que un policía dijera, ¿cuál es mi función como policía? Y este dijo, ¿quién es mi prójimo? A ver. Jesús ahí, me acabas de dar el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cómo que quién es tu prójimo? ¿Se dan cuenta de la hipocresía, de lo irrespetuoso que era este hombre? Se estaba haciendo al desentendido, así como muchos cristianos el día de hoy. Cuando Dios nos da un mandato tan sencillo que tenemos que obedecer. ¿Sí o no? Te alabamos, Señor. Por eso, hermanos, por más que diga una persona, yo tengo fe, no se ve. ¿Dónde está? Porque tus obras dicen más de lo que dices creer. Y miren cómo Jesús le cuenta una historia tremenda. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Siempre han existido, hermanos. Los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Es decir, lo golpearon brutalmente. Porque así son los ladrones, ¿verdad que sí? Violentos. Ahora hasta violan a las mujeres cuando les asaltan. ¿Sí o no? Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora, ¿quién era un sacerdote en el Antiguo Testamento?
Era un hombre que oficiaba en la presencia de Dios, ofrecía incienso, también enseñaba la palabra de Dios. Y cuando leía el más grande mandamiento, decía: oh Israel, el Señor vuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios. Y todo el pueblo lo repetía, porque así era, gloria a Dios, aleluya, así es en las sinagogas. Y todo el pueblo decía: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso enseñaba. Pero cuando le tocó vivir lo que enseñaba, se pasó de largo, lo ignoró, no tuvo el mínimo sentimiento. Y lo vio. Y quizás ahí el hombre todo tirado le extendió la mano, porque tal vez ya no podía ni hablar aquel hombre. Pero él lo vio. Alabado sea Jehová. No tengo cambio. Así como muchos cristianos. No tengo dinero. Además tengo que cumplir con mis oficios religiosos. Escuchen bien. Por más que alegues tener fe, y cierres tu corazón delante de los pobres, de los necesitados o de los que están en desgracia, ¿de qué te sirve esa fe? No te engañes. Alega todo lo que quiera. Sácame los títulos que quieras. Pero si no tienes hechos de que muestren que verdaderamente crees en Cristo, estás engañándote a ti mismo. Por más que sepas e interpretes bien la Biblia, lo más certero y correcto, te estás engañando a ti mismo. Porque Dios te va a probar, así como ese sacerdote. Aleluya. Pero en el terreno de los hechos. El día de hoy, hermanos, hay cristianos que dicen, y lo aseguran, lo predican, que no es necesario demostrar con buenas obras, con los frutos de Dios, que somos salvos, que solo basta la fe. Pero eso no enseña la Biblia. Y este hombre se pasó de largo. Versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro que vivía en el templo, venía de la tribu de Leví, y estos eran dedicados única y exclusivamente para el servicio de Dios. Conocía la Torá, conocía el Antiguo Testamento, conocía la ley. Pero este también miró a ese hombre en desgracia de una forma insensible. No le importó y pasó de largo. Versículo 33. Pero un samaritano, ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? En los tiempos de Jesús ya existía la región de Samaria. También estaba la región de Galilea y de Judea. Pero Samaria era poblada por judíos que se habían mezclado con otras naciones. Cuando Dios les había dicho que no se pueden juntar con otras naciones, ellos habían desobedecido. No eran ateos. Ellos seguían creyendo en Dios, pero habían desobedecido y se habían mezclado. Y los judíos de pura cepa, celosos de Dios, que decían amar a Dios con toda su mente y corazón, y que también decían amar a su prójimo, los despreciaban a los samaritanos. Y les decían de manera muy ofensiva: perros. Por eso la Biblia resalta cuando dice acerca de Jesús que le era necesario pasar por Samaria. ¿Han encontrado eso en la Biblia? ¿Saben por qué decía esto? Porque todos los judíos que iban de Galilea hacia Jerusalén, sí o sí tenían que pasar por Samaria, porque estaba en medio. Y ellos rodeaban Samaria para no contaminarse con esos pesos. Pero Jesús pasó por ahí y se encontró con aquella samaritana. ¿Se acuerdan? Una samaritana que no era atea, que decía creer. Nuestros padres adoraron en este monte. Y tú dices que en Jerusalén no. ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me pides agua? Tú eres judío y yo soy samaritana. Pero dame de esa agua. Y Jesús le dice: te la voy a dar, pero llama a tu marido. Y dice: no tengo marido. No seas viva. 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, vives en concubinato. Y este será el 6º. Pero aclaraba, decía que tenía fe. Pero sus obras
demostraban lo contrario. ¿Ven cómo todos los hombres y mujeres del mundo son de la misma condición, pecaminosa? Entonces el Señor le dijo, yo te daré de un agua y nunca más volverás a tener sed. Y le dice a la mujer, sé que ha de venir el Cristo, conocía el mensaje, y cuando Él venga nos dirá todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínense, la mujer en ese momento cree en Él, se convierte y evangeliza a su pueblo y les dice, he encontrado al Cristo. Y todos se alborotan y van, háblanos, Señor. Y se queda con ellos 2 días. Y estos hombres dicen, no solo creemos por tu dicho, sino que hemos visto que tú eres el Cristo. Ahí cambió la vida de esa mujer. Aleluya. Y de todos aquellos que creyeron en Jesús. Seguimos. ¿Qué hizo este samaritano? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole fue movido a misericordia. Esa frase fue movido significa que desde lo más profundo de su ser, conmovido de la desgracia que le pasó a ese hombre, tuvo misericordia. Y misericordia es apiadarse de la miseria y la desgracia en la que está una persona. Y hace algo misericordioso. Ahora, ¿qué hizo? No se quedó en puro sentimiento. No se quedó solo en palabras. Porque este samaritano también era un creyente. Los samaritanos no eran ateos. Y esa fe que él decía tener no era igual a la fe que decía tener el sacerdote, el intérprete de la ley o el levita. No. Porque ellos solo hablaban de labios para afuera que tenían fe. Pero este samaritano demostró su fe con sus hechos. Mira lo que dice, versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas. Se salpicó con sangre. Cortó su turbante. ¿Qué más dice? Echándoles aceite y vino, provisión para el camino, vitales en esos tiempos. Y poniéndole en su cabalgadura, utilizó su fuerza para ponerlo en su cabalgadura. Podía haber sido un caballo, un burro. Y si fue un camello, seguro fue más difícil. ¿Por qué? Porque un camello es más alto. ¿Notan cómo está cumpliendo la ley? ¿Notan cómo está obedeciendo al Señor? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Y no solo eso. También está demostrando que amaba a su prójimo como a sí mismo. Lo llevó al menzón y cuidó de él. Otro día al partir, eso quiere decir que se quedó toda la noche cuidándolo. Otro día al partir sacó 2 denarios. Sacó su dinero, hermanos, su dinero. Aleluya. Y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Notan cómo este hombre, este samaritano, estaba libre de la avaricia? ¿Ah? ¿Notan cómo había entendido perfectamente que la verdadera fe se la demuestra con las buenas obras, con los frutos de Dios? ¿Lo pueden ver? Es exactamente el mismo mensaje de Santiago, ¿sí o no? Es exactamente el mismo mensaje de Jesús. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y miren, gloria a Dios, cómo Jesús no va a decir el samaritano. Aleluya. ¿Por qué? Porque no quería ofenderlo al judío. Mira lo que dice. Él dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Se acuerdan que este intérprete de la ley le preguntó, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Ve y haz tú lo mismo. ¿Para salvarte? No. Para demostrar que aunque eres intérprete de la ley, te conoces toda la Torá y todo el Antiguo Testamento, por más que me digas lo que me digas, eso no sirve.
me vas a tener que demostrar que en verdad crees en mí. ¿Cómo? Con tus obras. ¿Ven que es el mismo mensaje de Santiago? No hay contradicciones, hermanos. Si este pasaje no te sacudió, hermano, espero que este sí. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31. Y esto está tremendo, hermanos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Será grandioso ese día, hermanos. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y allí estarás tú y estaré yo. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esta es oveja, este es cabrito. Solo hay dos, ovejas y cabritos. No, ven, ¿dónde vas tú, cabrito? Tú estás aquí en la izquierda. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuántos quisieran que el Señor les dijera eso? ¿Ah? Bendito de mi Padre. Yo, hermanos, yo me apunto. Gloria a Dios, yo quiero ser el primero. Versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y miren cómo la fe verdadera se demuestra cómo, con las buenas obras. ¿Lo pueden ver? Versículo 37. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ahí está. Hermanos, cuando tú partes tu pan con el prójimo y le das la mitad, ¿sabes a quién se lo estás haciendo? A Jesús. Entonces las buenas obras no son para ganarnos la salvación. Tampoco son para preservar nuestra salvación. No. Hermanos, nosotros perseveramos en la oración, ayunamos, vigilamos, asistimos a la iglesia. ¿Por qué? Como demostración de que tenemos fe. La fe que agrada a Dios. La fe que actúa. No para ganarnos nada. Hermanos, todo el bien que hagamos, se lo hacemos ¿a quién? ¿Ah? Al prójimo. En cierta forma sí. Pero en esencia, ¿a quién se lo hacemos? A Jesús. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Están entendiendo este sencillo pasaje tan despreciado por los cristianos el día de hoy? Hermanos, ¿se acuerdan? Los que estuvieron hace 2 años atrás. Ese kilo de azúcar que entregamos a los pobres cuando hicimos nuestra campaña para los pobres, ¿a quién se lo hicimos? ¿Ah? A Jesús, ¿verdad que sí? Cuando fuimos el año pasado al hospital y el anteaño pasado también a visitar y ayudar a los enfermos y les dimos dinero para comprar algún medicamento, ¿a quién se lo hicimos? ¿Ah? A Jesús. Cuando el año pasado entregamos ropa a los venezolanos, todo lo que pudimos, porque el año pasado algo pasó con los hermanos, que solamente pocos ayudaron. Y yo veía, estaban temblando ahí, hermanos, los venezolanos. ¿Se acuerdan? Esa noche estaba frío, estaba queriendo llover. Los que estuvieron ahí han debido ver. Y yo les di camisas, hermano, y se pusieron las camisas porque estaban temblando. A los bebés les dimos frazaditas, les dimos chompitas. ¿Se acuerdan cómo las mamás les abrigaron? ¿Se acuerdan o no? ¿A quién hicimos eso? Cuando lo hicimos. ¿Ah? A Jesús. Quisiera que la enseñanza terminara aquí, pero no. Versículo 41.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, a todos aquellos que alegaban, que decían que tenían fe, no eran ateos, pero solo su fe se quedó en palabras. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Y nunca quisieron obedecer esto. Nunca quisieron escuchar esta parte del evangelio. Pero sí, como les gustaba escuchar: Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a... eso sí que les encantaba. Tu marido se va a reformar, tu hija va a cambiar, tu hijo va a cambiar. Eso como les encanta. Eso lo agarran, lo abrazan. Pero cuando llegaban a esta parte, nunca quisieron escuchar. Aleluya. Y a mí me aterroriza. ¿A ustedes también? A mí sí. Yo no quisiera que me dijera eso el Señor el día final. Hermanos, de verdad. Por eso cuando yo veo entre muchos de ustedes que se llaman cristianos y alegan y dicen que tienen fe, pero a la hora de la verdad no lo demuestran. Gloria a Dios. Me preocupa, hermanos. No te engañes, hermano. No te engañes, hermana. Esa fe que dices tener no te va a salvar. Lo dice la Biblia, ya te lo mostré. No te va a salvar, hermanos. ¿Por qué? Porque esa fe no sirve. Esa fe está muerta. Porque cuando te niegas a ayudar al pobre, no quieres colaborar con el que está en desgracia, en necesidad, ¿sabes qué? Cuando niegas esa ayuda, se lo estás negando. ¿A quién crees? A Jesús. Y mientras no entiendas esto, seguirás con esa fe muerta que no salva. Pero el día que entiendas esto, tu fe ya no solo se quedará en palabras, sino que lo demostrarás. Pero ojalá no sea demasiado tarde y el Señor te diga: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y noten cómo Jesús les está reprochando. Dicen tener fe, dicen que creen, pero no tienen obras. Y esto es lo que corrigió Santiago. No se engañen. Versículo 44. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos, ¿qué? Al castigo eterno. O sea, todos aquellos que se quedaron solo en palabras: yo tengo fe, yo creo, yo tengo fe, yo tengo, pero nunca lo demostraste, eso te espera, el castigo eterno. ¿Qué más dice? Y los justos a la vida eterna. Los que tenían la verdadera fe, los que lo demostraban. ¿Cómo? Con sus buenas obras, con los frutos de Dios, con la misericordia. A los que demostraron su fe con buenas obras, Jesús los llamó justos. Pero los que decían que tenían fe y nunca demostraron esa fe que decían tener, a ellos les dijo: malditos. Solo hay dos grupos que estarán aquel día. Pero la pregunta es: ¿a qué grupo perteneces? ¿Ah? ¿A qué grupo perteneces, hermano? Y si ustedes dicen: somos del Señor, somos ovejas, pues demuéstrenlo. Demuéstrenlo. ¿Cómo? Con sus buenas obras, con la misericordia, con sus buenos frutos, con su vida, en todo lugar. ¿Entendieron el mensaje, hermanos? Espero que sí. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos. Y si quieres ver la serie completa, aquí arriba te dejo el enlace. Y si quieres comunicarte con nosotros,
Aquí abajo te dejo mi correo electrónico. Somos Casa de Oración y que Dios te bendiga.